Buenos días, queridos amigos. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta nueva edición del Encuentro GeNexus número 28. Estamos acá con Guscar para contarles un poco de qué viene este evento. Buenos días, Gisela. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un enorme placer que ustedes nos acompañen en este encuentro. Y el GX28 tiene una particularidad que para nosotros hay en GeNexus y para la comunidad GeNexus hay dos hitos importantes siempre en nuestra historia, que son la organización de este tipo de eventos y la liberación de versiones. En este momento, en este lugar, hoy se dan ambas cosas. Estamos comenzando el GX28 y liberando la versión 16. Por lo cual es un evento especial para nosotros y para todos nosotros en ese sentido. Lo otro que este encuentro tiene es... Perdón, disculpe que no pasé la PPT. Ya empezamos con el primer error lo cometí yo, si se acuerdan, digamos. Entonces tenemos la versión y la GX, el evento y la versión 16. Y lo otro que tiene de particular es que... perdón, disculpen. Esto implica, digamos, que todo el encuentro va a haber una cantidad de contenidos alrededor de la versión 16. ¿Sí? Va a haber contenidos de la gente de GeNexus, casos de éxito o clientes o partners que han desarrollado con GeNexus 16 en el último tiempo, van a estar contando lo que han hecho, que han aprendido con esto. ¿Sí? Eso es bastante claro. Lo otro es que toda la industria está sometida a una cantidad de revoluciones tecnológicas, todo el mundo habla de inteligencia artificial y una cantidad de cosas más, entonces lo que diagramamos de contenidos para este encuentro son diferentes tracks. Un track, por ejemplo, de inteligencia artificial que va desde el más alto nivel de inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial, definiciones macro, hasta cómo utilizar mecanismos de inteligencia artificial en una aplicación GeNexus. Cubrimos todos los temas en unas 13, 14 conferencias, es todo un track. Del mismo modo, hay uno de blockchain, que también es un tema relevante para nosotros hoy, para toda la industria hoy. Entonces, también hay todo un track de blockchain que cubre desde las definiciones macro, sacando un poco de humo que tiene el blockchain, hasta cómo utilizar un blockchain con GeNexus, cómo grabar en una blockchain con GeNexus. Del mismo modo, hay un track de IoT y hay una cantidad de tracks más, digamos, en total unas 180 actividades que se van a desarrollar en estos 3 días, que van desde las más técnicas, laboratorios de smart devices, de web, hasta las más de tendencias, un poco más generales y más estratégicas. En particular, este año incluimos lo que llamamos las AMA, que son Ask Me Anything, que son sesiones de interacción con diferentes profesionales que han estado en determinadas tecnologías, por ejemplo, de SD, de web, de BPM, de vehículos autónomos, de emprendedurismo, digamos. Entonces, de algún modo es acá a la izquierda, donde están las escaleras, es un lugar donde uno puede interactuar descontracturadamente tomando un café con gente que ha estado en esos temas. Todo el hilo conductor de estos contenidos es gente que ha hecho el learning by doing, ¿no? Que ha hecho cosas y viene a contar las cosas que ha hecho, que ha aprendido y tratar de transmitir ese conocimiento al resto de nosotros. Básicamente, eso es un poco el tema de los contenidos. Sí, yo creo que además de producto, que vamos a ver mucho de la versión 16, también vamos a ver sobre nuevas tecnologías. El tercer componente que para nosotros es sumamente importante es la gente. Y en esa línea, lo que nos hemos preocupado en el último año es cómo podemos ayudar a nuestros clientes para que puedan implementar las últimas versiones de GeNexus y al mismo tiempo esas nuevas tecnologías que están saliendo en el mercado, como comentaba Guscar, inteligencia artificial, blockchain y demás. En esa línea, para poder ayudar a nuestros clientes en cosas concretas, en cómo implementar esas nuevas tecnologías en soluciones de negocio concretas en su industria, hemos implementado lo que llamamos el Co-Innovation Program. De esta manera, cualquier cliente que tenga una idea y quiera ver cómo implementarla en su negocio, se puede postular en nuestra página web para poder ver cómo desarrollar esa nueva co-innovación juntos. Específicamente en este evento vamos a mostrar el primer caso que hemos implementado en el programa de co-innovación, que es en una empresa metalúrgica, Gerdau Leiza. Esta tarde, creo que en una de estas salas, no me acuerdo si en esta sala, pero va a estar mostrando Gabriel Campbell de Gerdau, va a estar mostrando cómo en una empresa metalúrgica implementamos inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes de chatarra, específicamente. Así que los invito a ustedes que después de estos 3 días vean las cosas que puedan implementar en su negocio, pero cuando no sepan cómo hacerlo, realmente lo puedan hacer a través del programa de co-innovación.
La segunda cosa que les quería comentar es que para nosotros el componente de la gente también se manifiesta en nuevos territorios, en expansión territoriales. El año pasado yo les había comentado que habíamos dado los primeros pasos en Sudáfrica y en Guatemala. Este año lo que les quiero contar es que ya tenemos gente haciendo cosas, proyectos implementados en esos dos territorios. De esa manera, por ejemplo, en Guatemala, Nestlé de Guatemala implementó el sistema de facturación electrónica online con GeneXus. Sin conocer de GeneXus, en 45 días tuvieron la primera implementación en producción. De esa misma manera, también siempre estamos buscando cómo llevar el poder del hacer a nuevos territorios. Y este año queremos contarles que hemos dado los primeros pasos en Australia y Nueva Zelanda. De hecho, Greg, nuestro representante de Columbus Technology, va a estar dando una charla después hoy de tarde. Pueden ir primero a la de Gabriel y después pueden ir a la charla de Greg, en donde va a contar su primera experiencia del proyecto GeneXus. Y por último, quiero contarles también que este año hicimos bandera en Emiratos Árabes. Llegamos a Oriente. Medio Oriente. Medio Oriente, exacto. Así que un poco lo que queremos transmitir también en este evento es no solo tecnología, no solo producto de la nueva versión de GeneXus, sino también el poder del hacer que tienen nuestros clientes. Bueno, a ver, terminando esta introducción, este kickoff del encuentro, entonces tenemos el lanzamiento de la versión 16, todos los contenidos que mencionábamos alrededor de tecnología, en esos tracks, armados en esos tracks, el tema de los co-innovation y el tema de la comunidad, todos nosotros unidos en esta actividad, digamos, que es el GX28. Sin mucho más, disfruten, aprendan y todos seamos mejores. Muchas gracias. Nicolás Jodal con ustedes. Eso, me faltaba algo. Perfecto. Muy bien, gracias Gustavo. Amigos, yo lo que quería contarles hoy un poco era el contexto empresarial en el cual estamos inmersos hoy, sobre todo en qué contexto se va a usar la GeneXus 16, que de alguna manera me parece que es un poco paradójico y bastante interesante. Lo primero que hay es, déjenme contarles algo que me pasó, digamos, hace unas 2 semanas en Uruguay se hace el evento empresarial, diría que es el evento empresarial del año más importante, es la cena de gala de Endeavor, donde van la mayor parte de los empresarios uruguayos, y normalmente lo que se hace en esa gala es, viene algún empresario, normalmente extranjero, que cuenta una historia, cuenta su historia de éxito, cómo le fue, etcétera, etcétera. Lo interesante de este año es que fue una española llamada Pilar Manchón, que lo que tenía era, su historia de éxito era que había desarrollado una empresa de inteligencia artificial en España, la había vendido a Intel y luego había hecho una carrera meteórica en Silicon Valley. La charla ella la dividió en 2, la primera contó efectivamente esa historia, muy interesante, pero mi reflexión viene porque en determinado momento de la charla dice, bueno, y ahora voy a hablar de inteligencia artificial. Y estaba hablando a empresarios que en ese momento estaban todos comiendo, digamos. La sorpresa para mí fue que hubo un silencio total. Es decir, hubo un silencio total en la sala. Es decir, todos los empresarios que estaban ahí estaban ávidos de entender o saber qué era inteligencia artificial. La paradoja que me parece es, nosotros por un lado creo que en los eventos que no son de tecnología se habla cada vez más de tecnología, y yo pienso que en eventos como estos, que son de pura tecnología, cada vez más tenemos que hablar de temas humanos o de personas. Digamos, esa es un poco la paradoja. Lo primero es, y vuelvo con el tema de inteligencia artificial, es absolutamente necesario para todos nosotros que tengamos una respuesta a esos empresarios. Es decir, lo que hay es una serie de expectativas que nos van a estar preguntando. Nosotros tenemos que aprovechar estos 3 días para hacernos una buena imagen de lo que podemos hacer y sobre todo lo que no podemos hacer con la tecnología que existe hoy. Eso es lo primero. Pero lo segundo era, bueno, yo decía, tenemos que hablar nosotros también. Si el software está invadiendo el mundo, lo que está pasando es que el mundo se está dando cuenta. Es decir, que la gente fuera de tecnología le está prestando cada vez más a la tecnología. Pero nosotros le tenemos que prestar más atención al mundo. Ese es el punto. En particular, me parece que tenemos alguna serie de preconceptos que no son válidos y que los tenemos que cambiar. La primero de ellos es, no vivimos en un reloj. Lo que nosotros siempre, hay esa frase, nosotros somos un engranaje dentro de un gran mecanismo, nosotros somos un eslabón dentro de la cadena.
Bueno, yo creo que eso quizás en el pasado esa analogía puede haber sido bastante buena, pero hoy está muy lejos de ser cierta. ¿Por qué? Porque las cosas no son como dentro de un reloj. En el reloj, cada engranaje sabe exactamente con quién está conectado, en realidad con pocos otros engranajes, las interacciones están muy claras y sobre todo, qué es lo que va a pasar está muy claro. Está tan claro que se usa el reloj justamente para predecir el futuro. Bueno, pero nosotros no vivimos ahí. Nosotros no vivimos en un mundo donde el futuro es predecible. De hecho, es al revés. Cada vez es más difícil predecir el futuro. Entonces, si tuviera que hacer otra analogía, digo, nosotros no vivimos en un reloj, en donde vivimos es en Yellowstone, por decirle el parque donde vivía el oso Yogi. Es decir, en otras palabras, donde vivimos es en ecosistemas. Los ecosistemas no son complicados como el reloj, sino que son complejos. Con lo que quiero decir es que no sabemos exactamente cómo se va a comportar. Las reglas de juego nunca están claras, las interacciones nunca están claras y fundamentalmente lo que no sabemos es para dónde va el futuro, cómo se va a desarrollar o va a terminar desarrollando el ecosistema. Bueno, ese es el mundo donde nosotros nos tenemos que mover y ese es el mundo donde tenemos que aprender. Los que estemos acá y aprendamos a movernos mejor dentro de ecosistemas, más oportunidades vamos a tener. ¿Por qué? Porque de alguna manera los ecosistemas nos llevan, digamos, nos ayudan a hacer las cosas. Hay muchas cosas que no tenemos que hacer porque el propio ecosistema nos lleva. Nosotros como comunidad GeneXus hace muchos años que siempre estamos muy acostumbrados a manejarnos con ecosistemas, digamos, déjenme contarles alguno. El ecosistema de IBM, digamos, que fue donde comenzamos, también con Microsoft, con Oracle, etcétera. En determinado momento nosotros GeneXus como producto también decidimos pasarnos de producto a plataforma. Es decir, el paso inicial para poder transformarse en un ecosistema es transformarse de producto en plataforma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si uno es plataforma, alguien se puede integrar con uno, alguien puede ponerle cosas. Desde la versión 10, entonces permitimos que hubiera dentro de GeneXus User Control, Patterns, etc. Y lo que tenemos hoy es un ecosistema enorme de cientos de miles de personas y miles de empresas, muchas de ellas que viven 100% de vender sus productos dentro del ecosistema de GeneXus. Con el paso del tiempo, la otra cosa que pasó es algunos clientes GeneXus, algunos miembros de la comunidad GeneXus también empezaron a hacer ese pasaje de producto a plataforma. El ejemplo que tenemos hoy más claro o más avanzado es BanTotal. BanTotal es un core bancario que está en más de 60 países, en 60 bancos, en casi todos los países de Latinoamérica, y también hace un tiempo que pasaron del movimiento de producto a plataforma. De hecho, hay bastantes charlas aquí alrededor de cómo es ese proceso, cómo lo hicieron y sobre todo qué oportunidades van a tener. Pero como el software va invadiendo el mundo, digamos, lo que está pasando es que se están creando, si ustedes quieren, todos estos son ecosistemas tecnológicos. El tema es que están apareciendo otros sistemas que tienen su origen tecnológico, pero van mucho más allá de la tecnología. Uno, por ejemplo, es Mercado Libre. Digamos, ¿por qué le digo esto? También Mercado Libre a partir del 2011 empezó a moverse de producto a plataforma y empezó a hacer, digamos, nosotros ya hace mucho tiempo que hacemos varias integraciones para trabajar con Mercado Pago, hacer aplicaciones para Mercado Libre y demás. Pero el punto que les quiero decir es que en realidad el que necesita ahora interactuar con el ecosistema de Mercado Libre son los comerciantes tradicionales, que no estaban acostumbrados eran un engranaje dentro de un reloj y ahora pasan a ser un individuo dentro del ecosistema. Porque además de vender como están vendiendo, lo que van a necesitar es integrarse con Mercado Libre. Lo cual genera para todos nosotros también una tremenda oportunidad. Hay varios miembros de la comunidad que se dedican justamente a eso. Pero estos ecosistemas, como les decía, van interactuando, ninguno está, digamos, aislado de los otros. De hecho, por ejemplo, Jorge La Bombarda me contaba ayer uno bien interesante, que es, en realidad, Mercado Libre, hace unos días en Argentina, anunció algo bastante revolucionario, que es, con el dinero que la gente tiene a favor, lo que puede hacer, puede invertirlo en Mercado Libre. Pero Mercado Libre no es un banco, entonces lo que hizo es hizo un acuerdo con otro banco, se llama Banco Industrial, que es cliente de BanTotal. Y ahí se juntan los ecosistemas. Lo que tenemos es toda una integración desde Mercado Libre bastante larga que termina llegando a BanTotal, que le permite que esas dos cosas empiecen a funcionar. La habilidad que nosotros tengamos de funcionar en ecosistemas
Es absolutamente fundamental. Además del mercado libre, empiezan a aparecer otros agregadores de ecosistemas. Uno de ellos son los gobiernos. Eso no estábamos acostumbrados a eso. En Uruguay, el ejemplo típico es Uruguay. Uruguay está en lo que se llama el D7, son de los 7 países más avanzados digitales en gobierno electrónico. Y hay una agencia del gobierno que se llama GESIC, que lo que ha dado es una serie de indicaciones de cómo tienen que ser las aplicaciones, cómo tienen que lucir las aplicaciones que van a hacer del Estado uruguayo. De esa manera, los que tengan la habilidad de integrarse con eso van a poder tener más oportunidad de funcionar dentro de los ecosistemas. Así que nuestro mundo de ahora en adelante es nuestra habilidad, digamos, además de saber de inteligencia artificial y blockchain y demás, lo que tenemos que saber fundamentalmente es cómo manejarnos dentro de ecosistemas. La pregunta es cómo, digamos, cuáles son las habilidades que tenemos que tener. Bueno, lo primero es, tenemos que aprender palabras nuevas, hay palabras que no estábamos acostumbrados. La primera es una que se llama la fusión de competición, digamos, la fusión de cooperación y competencia. En el reloj o en la cadena, digamos, uno es competidor o es colaborador, pero no es las dos cosas a la vez. Bueno, en los ecosistemas es absolutamente natural que algunas veces colaboramos con alguien y otras veces competimos con esas personas. La habilidad de cooperar y competir, que es una habilidad humana muy, muy difícil de conseguir, es absolutamente importante y fundamental en los tiempos de hoy. La segunda palabra es otra que se llama prosumers, la mezcla de productor y consumidor. Otra vez, en el reloj, o uno es productor o uno es consumidor. En los ecosistemas uno nunca sabe si es productor o consumidor. Ante la duda siempre piense, si no saben lo que son consumidores, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, por ejemplo, el caso más típico de prosumer es Facebook. Facebook, sus consumidores son sus propios productores. Es decir, los que consumen los productos de Facebook son los mismos que lo producen, nosotros. Eso se da en software, pero cada vez se está dando en otros lados. Por ejemplo, para mí el ejemplo típico es en el tema de la generación de energía eléctrica. Uno en una casa era simplemente un consumidor, pero nunca pensó que iba a ser un productor. Bueno, ahora eso está pasando, digamos, y lo que tenemos que tener es, vamos a consumir energía eléctrica y vamos a producir energía eléctrica. Vamos al mundo entonces de competición y prosumidores. ¿Cuáles son los factores claves? ¿Cómo podemos hacer para que nos vaya bien en esto? Bueno, esto no lo digo yo, lo saco de Gartner, que tiene una muy buena recomendación alrededor de esto, y lo que dice hay 3 puntos que son fundamentales. El primero es integración. Pero cuando yo le estoy hablando de integración, en realidad le estoy hablando de 2 caras. Digamos. Una es la cara tecnológica y la otra es la cara de personas. Es decir, cuando digo integración tecnológica, quiero decir, tenemos que tener la habilidad de consumir un web service, de poder conectarnos con cualquier API y generarlas. Ese es el lado técnico. Pero también tenemos que tenerlo del lado de las personas. Tenemos que entender qué es lo que necesita Mercado Libre o Bantotal o lo que sea para que lo que yo tengo sea de utilidad para ellos. La otra, que es el pasaje que les decía de producto a plataforma, es que nosotros seamos integrables, que lo que nosotros tenemos sea integrable. Eso también tiene los 2 componentes, el técnico y el de personas. El otro, el último, y que es puramente de personas, hay que tener un external mindset, hay que estar mirando constantemente hacia afuera. ¿Por qué? Porque nunca sabemos en los ecosistemas para dónde van, no podemos predecir el futuro. Así que lo que tenemos que estar haciendo es mirando constantemente qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué tenemos que mirar? Las cosas que nos sorprenden. Mirar para afuera, para convencernos de que el mundo está haciendo exactamente como nosotros pensamos que iba a ser, nos estamos equivocando. Porque casi que por definición los ecosistemas agarran para lados que nunca pensamos para dónde van. Así que lo que tenemos que estar buscando es qué cosas nos sorprende, qué cosas son diferentes. Por eso en este evento tenemos varias charlas fuera de foco, digamos, desde computación cuántica hasta robots que funcionan dentro de una pista 100% entrenados con una red neuronal y nada más, hasta por qué tengo que tener, cuando tengo una casa, por qué tengo que tener un título, por qué no tengo algo en blockchain y cosas por el estilo. Les recomiendo ese tipo de charlas también. Asistan a las que son totalmente fuera de lo que ustedes están pensando y que esperen que los puedan sorprender. De cualquier manera, en esta habilidad de estar mirando constantemente para afuera, para nosotros fue algo siempre
digamos, core nuestro, siempre fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la promesa siempre del future proof. Lo que decimos es, lo que hacemos con GeneXus es entregar cosas para que cuando cambie la tecnología ustedes puedan seguir trabajando con esa tecnología. Eso está desde nuestro inicio, es, si ustedes quieren, nuestra promesa más fuerte. Y hace un tiempo empezamos a ver que la velocidad de los cambios de los ecosistemas eran tan rápidos que nosotros había una cosa muy obvia que habíamos dejado de lado, que es para ser future proof, primero hay que ser present proof. Así que, digamos, porque lo que decidimos es hacer la GeneXus 16 de una forma totalmente diferente. Es decir, entre GeneXus 15 y GeneXus 16 hay una serie de features totalmente nuevas, vamos a charlar sobre esas y demás, pero además es una versión absolutamente diferente que las otras por cómo fue construida. Es una versión totalmente diferente. Quiero invitar a Úrsula Bartran que me cuente sobre eso. Hola, Úrsula. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso de present proof? Eso de present proof es tal cual lo que dijiste. Los cambios pasan muy rápido y bueno, tenemos que estar prontos para poder soportar esos cambios. Ya no podemos esperar 10, 18 meses para poder liberar una versión que soporte todos esos cambios que se dan, que se vienen y no sabemos. Por ejemplo, la semana pasada o hace 10 días, Apple liberó la versión 12 del iOS. Y bueno, hay una serie de dispositivos, iPhone nuevo, iPads, smartwatch, y bueno, tenemos que estar prontos. Claro. Hay que liberar rápido y bien. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, hicimos un gran cambio en la forma de liberar las versiones. En el caso de la versión 16, ahora lo que hicimos fue que nace de un canal estable. Es un upgrade más. Es decir, nosotros veníamos liberando la versión 15, sí. Teníamos el upgrade 1, el 2, el 3, etc. Y liberamos el upgrade 12. Sí. No va a haber un upgrade 13, es la versión 16. Esa es la 16. Esa es la 16. La versión 16 incluso la fuimos construyendo juntos con la comunidad, estaba pública. Pero entonces, pará. Sí. Lo que vos me estás diciendo que la gran diferencia es que vos estás metiendo cosas nuevas. Exacto. Dentro de los upgrades. Exacto, estamos metiendo cosas nuevas. Sí. ¿Está mal? No, está muy bien. Está muy bien. Explícame por qué. Bueno, está muy bien porque lo tenemos muy bien controlado. A ver. Sí. Nosotros estamos publicando todos los días automáticamente. ¿Sí? Ajá. Los algoritmos que tenemos sí. trabajan todas las noches. Es más o menos así el proceso, Dale. Para que se hagan una idea. Durante el día se están haciendo arreglos y mejoras en la versión, y durante la noche, en forma automática, se disparan los armados de GeneXus. Si eso funciona bien, automáticamente se disparan unas 1000 pruebas, también automáticamente. Y el resultado de las pruebas determina si se publica o no. ¿Sí? En caso de que no se publica... ¿No decidís vos? No decido ni tú, ni yo, ni Milano, lo deciden los algoritmos. Eso cuando mi amigo Álvaro Moré dijo una frase que dice: a todos nos va a llegar nuestro propio Uber, nunca pensé que a mí me iba a llegar mi propio Uber. Antes era yo el que decidía, ¿no? Decía, la versión está liberada, ¿no? Y lo decidía. ¿Vos decís que el algoritmo es mejor que yo en eso? Me la voy a jugar. Mucho mejor que tú. Lo manejan muy bien. Sospechaba que ibas a decir eso. Pero igual ¿sabés lo que hice ahora? Me transformé en keynote speaker, entonces lo quiero ver al algoritmo acá arriba, ¿no? Dale. Y entonces después haces el upgrade. ¿El upgrade es lo mismo que una...? No es lo mismo que la publicación. En la liberación de un upgrade o de las versiones, o sea, lo que va a venir el upgrade 1, se hace la diferencia está en la cantidad. Okay. Se testea muchísimo más. Estamos en el orden de los 50.000 casos de prueba que se ejecutan a diario en forma automática. Y en base a eso se van haciendo arreglos que van surgiendo de acuerdo a los resultados de los test. Además, también se produce mucha documentación y también se realizan test manuales, que le decimos, ¿no? Estamos nosotros probando la versión también. En el orden de los 3.000 documentos en el wiki tenemos por la versión. Y un upgrade que decías también hay millones de test al final, ¿no? Sí. Terminamos corriendo en 2 meses, que es lo que estamos poniendo como rango de tiempo para liberar entre un upgrade y otro, en el orden de los 3 millones de casos de prueba. Bueno, siempre venimos hablando en esto de personas y tecnología, y del lado de personas, contame. Es muy importante. ¿Cómo fue el cambio? Es la clave. Diría que son dos cosas. Además de haber hecho irrelevante al CEO, ¿qué otra cosa?
Bueno, creo que lo más importante es automatizar lo automatizable. Ahí hay que trabajar mucho. Y el otro punto fundamental son las personas, es el equipo de trabajo. Creo que lo más importante es trabajar con libertad, con confianza y bueno, y mucha responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias. Muchas gracias, lo dejo con Gastón Milano. Y bueno, ¿qué tiene esta versión, digamos? En este evento, como decía Gustavo al principio de la presentación, estamos en lo que es la liberación de la versión 16. Y esta versión, digamos, en este evento van a haber una gran cantidad de charlas alrededor de qué tiene la versión y cuáles son sus características, etcétera. Pero, digamos, una de las cosas más importantes por las cuales nosotros hacemos la versión es para que la comunidad haga cosas. Y para eso quisiera invitar a gente que ha hecho el Power of Doing con la versión 16, digamos, con lo que ha sido la evolución desde la 15 a la versión 16. Para eso quisiera invitar a Laura Aguiar de I+Dev para que nos cuente cuáles fueron los desafíos que atravesó utilizando GeneXus. Hola, Laura. Buenos días a todos. Hola, Gastón. Contanos un poco, digamos, qué fue lo que tuviste que hacer con GeneXus durante estos meses. Bueno, para darles un poco de contexto, en I+Dev hacemos un sistema de e-commerce para uno de los retailers más grandes de Uruguay. Y un poco el primer desafío que nos enfrentamos es que teníamos que sustituir a un proveedor preexistente, que se le acababa el contrato, y teníamos 3 meses para tener las aplicaciones customer facing, es decir, el web responsivo, las aplicaciones nativas, el backend, donde no solo teníamos que hacer la gestión de pedidos y el contenido del web, sino que también teníamos que poder operar un call center para que pudiera hacer la toma eficiente de pedidos. Y además también teníamos que manejar... Ya vas 5 dedos. Me falta después la siguiente. 3 meses, dijiste. Exacto, en 3 meses. Y teníamos también que hacer todas las integraciones, ¿no? Con el RP, con el sistema de cajas, con los proveedores logísticos, así que fueron 3 meses moviditos. Y bueno, estás acá, por suerte estás acá, significa que fue un caso de éxito. Terminaron en los 3 meses y se fueron. No. La vida continuaba, digamos. O sea, desde el principio nosotros sabíamos que si bien, digamos, esos 3 meses la velocidad era súper importante, digamos, estamos haciendo una carrera de velocidad, la cosa no acababa ahí, digamos, eran los primeros 100 metros de la maratón. Entonces, desde el principio nos armamos un proceso que aplicando prácticas de DevOps que nos permitiera trabajar, digamos, poder entregar en producción de forma rápida, pero a la misma vez que fuera sustentable. O sea, usábamos integración continua, tests automáticos, una línea de release. Eso de DevOps, digamos que es otra de las temáticas que va a estar bastante durante el evento, es aquello de pasar, digamos, de lo que hace un desarrollador rápidamente a producción, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Cuál es el tiempo de proceso que ustedes tienen? Y bueno, nosotros... ¿Cuánto ponen en producción? Digamos, depende un poco, pero en general, digamos, cada 2 días estamos librando. Deciden los algoritmos como en GeneXus. También más o menos, pero están involucrados. ¿Y cuántas personas son ustedes? Somos 3, a veces hasta 5. O sea, un mes cada uno trabajó. Más o menos. Más o menos. Sí, y como que estas prácticas a veces uno no las piensa en el contexto de un equipo tan chico, pero en realidad a veces, digamos, son tan importantes como los equipos grandes, porque de repente en un equipo grande como que uno puede poner fuerza humana, digamos, a resolver ciertas cosas, y en los equipos chicos esa posibilidad no está. Entonces es como súper importante automatizar lo más posible para que la capacidad humana, digamos, para que puedas tomarte vacaciones. Para que puedas tomarte vacaciones y hacer las cosas que importan. Una cosa, digamos, vas a estar hablando de estos temas, ¿cuándo es? Exacto. Tenemos mañana a las 9:30 vamos a estar contando de este proceso, digamos, del proceso que seguimos en I+Dev para poner cosas en producción. Y también hay un curso y después, alrededor de eso. Sí, a las 9 en el mismo salón vamos a estar contando un poco de metodologías ágiles en el desarrollo GeneXus. Bueno, muchas gracias. Felicidades por... Dale, muchas gracias.
Bueno, a mí me gustaría hacer, digamos, ahondar un poco en un poco lo que contó Laura, que hay por detrás, digamos, y es un poco lo que nosotros queríamos mostrar con la versión 16 y para lo que lo hicimos es para este tipo de cosas. Imaginamos una versión en donde el mundo en el que estamos es de la multiexperiencia. Lo que pasó, digamos, un poco, y creo que está pasando cada vez más, es que no tenemos la opción de decidir qué tipo de tecnología utilizar para resolver los problemas de nuestros clientes. Es decir, Laura, digamos, tuvieron que hacer un sistema para diferentes tipos de usuarios, porque no es lo mismo un usuario de un call center, de un back office, que un usuario final. No son lo mismo los usuarios que tienen que utilizar una aplicación web que los usuarios de cada uno de los tipos de dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se quiere lo que estamos es en lo que nosotros llamamos, y la versión 16 está inmersa en un tema tecnológico que es la experiencia múltiple. Tenemos muchos puntos de contacto con nuestros clientes. Y digamos, uno de los temas que van a ver, que va a sonar bastante en este evento y que van a haber varias charlas, es algo relacionado en cómo dar una consistencia de diseño y las interacciones que tenemos que dar en esa multi-experience. Y a eso es el nombre de Design System. Design System, ya como les digo, van a haber varias charlas para definirlo teóricamente, etcétera, etcétera. Pero también, digamos, lo más claro es una de las cosas que hablaba Nicolás. Que pasa con uno de los ecosistemas que es el del gobierno, ¿no? En el ecosistema del gobierno, la GESIC, que es el sistema de gobierno electrónico de aquí de Uruguay, lo que hizo es, dicen, miren, nosotros queremos dar que los sistemas que se construyan para los ciudadanos del Uruguay tengan cierto grado de consistencia y sigan ciertas reglas de diseño, digamos. Entonces, en cierta forma, dan unas guías que indican cosas desde cómo mostrar ciertas cosas sencillas, lo que puede ser un botón en una pantalla, a cosas más complejas, moléculas y organismos, como puede ser todo un portal. Y entonces nosotros dijimos, bueno, si la gente que vaya a desarrollar para ese ecosistema del gobierno uruguayo, necesitamos darles algo para que realmente sea fácil desarrollar siguiendo esas guías, sin tener que hacer una y otra vez las mismas cosas. Y para eso estamos liberando lo que le hemos de llamar UIKit, que entre otras cosas lo que tiene es implementado dentro de la versión 16 todos estos temas de diseño. Entonces los desarrolladores con GeneXus van a poder utilizar directamente el GeneXus. El GeneXus para hacer el desarrollo para este ecosistema. Como también lo hicimos previamente con otros ecosistemas como son Mercado Libre, etc. Ahora, esto de los Design Systems, que lo está proponiendo los gobiernos, no solo el gobierno uruguayo, sino otros gobiernos en el mundo, ya venía pasando con las otras plataformas que hablaba Nicolás, plataformas más generales, como pueden ser Microsoft, SAP, Google. De hecho, esos nombres, hablando de nuevas palabras, Fiori es el Design System que propone SAP, Fluent el Design System que propone Microsoft, Material de Google, y hay uno para cada uno de los grandes proveedores. Pero lo que está pasando es que, digamos, las propias empresas alrededor del ecosistema, digamos, de GeneXus y de la plataforma de GeneXus están creando sus Design Systems. De hecho, Orion es el Design System que propone K2B Tools, Rigel el de K2B, y para no ser menos, GeneXus está en el desarrollo de un Design System que se llama Unánimo. Esto para dar consistencia y para ser la fuente de la verdad con respecto a diseño en cada una de las plataformas. Y además de esto, digamos, no solo estamos trabajando nosotros en las diferentes plataformas, sino estamos trabajando con grandes clientes. En este momento no podemos decirlos, pero vamos a estar trabajando y cada vez viendo más este tipo de cosas en grandes empresas que quieren dar consistencia a su desarrollo. Ya no son simplemente diseños de la parte visual, sino también son diseños de interacciones que por detrás, digamos, esconden los principios, digamos, de lo que son las empresas. Estas cosas, digamos, hay algunas cosas que habló Laura y hay otras cosas que no se hablaban porque se daban por sentadas. Es decir, el sistema que tenían que desarrollar era un sistema que tenía que ser escalable, seguro, etcétera. Digamos, muchas
características no funcionales que también con GeneXus 16 hemos atacado para que esos sistemas puedan contar con esas características no funcionales y ayudar en el desarrollo de ese tipo de cosas. Lo que también habló Laura, y fue muy clara, es el tema de la integración. De hecho, la gente de I+D me hacía una presentación de todas las integraciones que había que hacer para terminar teniendo una manzana en las góndolas de tienda inglesa. Entonces, en todo ese camino que le llamaban el camino de la manzana, me mostraban realmente un sinfín de integraciones, ¿no? Desde el ERP, el picking, etcétera, etcétera. Lo que hemos trabajado en la versión 16 es, nosotros creemos que van a haber cada vez más integraciones, así como cada vez más experiencias, como puede ser un chatbot, etcétera, alrededor de lo que es ese e-commerce que fue construido. Y bueno, algunas de las cosas de las integraciones que creo que cada vez más van a tener cada uno de los sistemas son los tracks que mencionaba Gustavo Carrequiri al principio de la presentación. Es inteligencia artificial para resolver algunos puntos de integración, integración con sensores para hacer algunas experiencias invisibles, y blockchain, digamos, para dar confianza en un sistema, en un ecosistema. Nosotros en este evento, digamos, de cada uno de estos temas, lo que decía Gustavo es tal cual, digamos, nosotros vamos a estar mostrando qué son, pero también qué fue lo que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos con la versión 16 en estos temas? En inteligencia artificial, liberando un módulo para que pueda ser integrado, integración con sensores, hay muchos casos alrededor que utilizan sensores, y con blockchain, cómo salvar con GeneXus en el blockchain. Entonces, esto con respecto a la parte de tecnología, un poco de lo que estaba por detrás de lo que decía Laura. En la parte de personas, como ya un poco lo que pasa adentro de GeneXus, que contaba Úrsula, lo que pasa en una empresa que utiliza GeneXus, como contaba Laura, digamos, los tiempos, nosotros necesitamos necesitamos agilidad, y para eso existe lo que se llama los procesos de DevOps, pasar rápidamente de desarrollo a producción. Nosotros creemos, más allá de DevOps, en una cosa que se llama DesignOps, porque en realidad el eslabón perdido en esa cadena no es que quiero pasar de desarrollo a operaciones. Lo que quiero pasar es de lo que me dan los diseñadores a operaciones rápidamente, ¿no? Es decir, no es solo el commit de un developer, es el commit de un diseñador en alguna herramienta, que eso se traduzca en operaciones rápidamente. Y para eso lo que estamos haciendo es tratando de entender el mundo de los diseñadores, integrándonos, y van a haber charlas alrededor de eso. Hay una charla de Juan Michelini alrededor del tema cómo integrar, por ejemplo, con Sketch, que es una de las herramientas más utilizadas por los diseñadores para hacer diseños. Cómo pasar de un diseño de Sketch directamente al diseño, a una base de conocimiento de GeneXus. Pero como decía, digamos, esto si quiere resume un poco todo lo que estaba por debajo de la aplicación, digamos, de la solución que tenía que dar Laura y su equipo. Pero como decía Nicolás, una de las cosas que nosotros en el equipo de investigación y desarrollo tenemos que tener, y en todos los equipos en general, es en este mundo de ecosistemas, es un external mindset. Y quizás una de las cosas más comunes, por lo menos por estos lados, es mirar mucho hacia Silicon Valley como la fuente de la innovación, y claro que lo es, pero también, digamos, yo creo que en términos de plataformas y ecosistemas están pasando cosas en otros lados del mundo, como ser Japón y China, que son extremadamente interesantes. De hecho, yo creo que si me dicen un ecosistema de los más grandes que hoy existen en el mundo, es el de WeChat. ¿Okay? Y esas cosas están pasando en otros lados del mundo, y las cosas que se están haciendo ahí son extremadamente interesantes. Y entonces, una de las cosas, quisiera invitar a alguien de esa región para saber cuáles son los desafíos que están teniendo. Entonces, me gustaría invitar a Mr. Xue de GeneXus China a que nos contara sobre las experiencias y los desafíos en China. Thank you for coming. Hola. Okay. It's Hola. okay. Hello, everyone. Thanks for the opportunities. You're welcome. Here, I want to share something what we already done and what we are doing in China market. So several years ago, we started to promote GeneXus in China market. We have some customers trying to use GeneXus for their projects.
So as you know, Genesis gives us a lot of power. It's a very, very powerful tool. But even this, we faced a lot of challenges. Yep. We need to adapt to a lot of local requirements, like the user interface, like many local integrations, and sometimes very, very stringent requirements. You know it. So a lot of challenges, but we never stop working. So Henry's team, my team, and our customer, we work a lot. We work together, and we did a lot of things. So, for example, now for the integrations, we already integrate a lot of local push notifications. We integrate with the maps. We integrate with the Alibaba payment. Even WeChat, we already integrate many things with WeChat. So in China market, WeChat is the top 1 apps in China. Yeah. It has more than 1 billion users. It's like the browser. Yeah. More than 1 billion users. Yeah. So far it still has a lot of new features. But anyway, we are still working on it. So until now, we have a very, very good feedback from the market. We have more and more customers, and we have more and more success stories, like the web, like the smart device. But anyway, still working on it. Yeah. Still keep doing it. So this year, we started several projects with JS Flow BPM. Sure. At this moment, my team and this team, we are still working on it. But everything is going very well. So my experience is like, Genesis is a very, very great tools, give us a lot of power. But even this, we need to keep doing it. Not only Genesis, also us, also all the users. If we keep doing it, we will get more and more powers. Okay, thank you very much. Thank you. Keep doing. Okay. Gracias. Yo creo que ha sido un gran desafío del equipo de Genesis China, digamos, porque tuvieron que empezar sin una gran cantidad de integraciones, sin una gran cantidad de cosas que realmente para ellos era necesario. Y realmente yo quiero felicitar al equipo, digamos, de Genesis China porque empezaron haciendo lo que podían, digamos, mirando el medio vaso lleno. O sea, le faltaban muchísimas cosas. Esa era la realidad. Hoy, digamos, un año después, tienen integración con WeChat, tienen lo que decía Alipay, WeChat Pay, etcétera, etcétera. Y hoy, digamos, sí pueden empezar con mayor fuerza y nos sentimos que tenemos que hacer muchísimas más cosas para ese lado y mirar lo que está pasando fuertemente en esos lugares porque existen una gran cantidad de cosas muy, pero muy interesantes desde el punto de vista de experiencia y desde el punto de vista de integraciones. Una de las cosas que decía Yue, digamos, muchas veces nos encontramos, vamos a empresas, digamos, a dar charlas, etcétera, y nos dicen, bueno, pero ¿qué podemos hacer con blockchain? ¿Qué podemos hacer con inteligencia artificial? ¿No? Y lo que nos encontramos es que no están formalizados a veces los procesos de negocio. Yo creo que hay veces que los pasos a dar van mucho más primero por tratar de formalizar lo que son los procesos de negocio para luego tratar de entender en dónde podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar alguna experiencia, hacer invisible alguna de las experiencias. Yo creo que el BPM, digamos, va a ser una de las herramientas fundamentales para esto y los invito a aquellos que no saben todavía de esto, también en este evento hay varias charlas alrededor de Business Process Management para que entiendan de qué se trata y en un mundo de ecosistemas creo que esto es fundamental. Para terminar, quisiera, digamos, algunas palabras alrededor de lo que es Genexus M. Genexus M, como algunos sabrán, es la plataforma, digamos, la evolución de lo que es la plataforma de Genexus. Es entre las cosas que tiene Genexus M es un IDE cross-platform para trabajar tanto en Mac, en Linux como en Windows. Y bueno, alrededor de Genexus M va a haber también un gran track para hablar, digamos, del estado de esto. De hecho, el año pasado simplemente podíamos modelar lo que era la data layer y la service layer. Este año ya se puede modelar todos los objetos de una base de conocimiento desde Genexus M. Esto va a haber una charla de José Lamas que va a explicar el estado y todas las cosas que implican, no solamente el editor cross-platform, sino lo que implica desde el lado de los servicios que Genexus se está moviendo. Para cerrar, quisiera invitar nuevamente a Nicolás para el cierre. Bueno, amigo, unas reflexiones finales.
Una de ellas súper importante es el tema de la educación. Nosotros tenemos que estar creando constantemente, la comunidad GeneXus está creciendo y constantemente tenemos que generar gente entrenada en GeneXus. Lo hacemos de forma regular, tenemos todo un departamento que se dedica al entrenamiento de personas, pero desde el año pasado, junto con el plan Ceibal, decidimos hacer una prueba totalmente diferente, que es incluirnos dentro del programa de Ceibal, que se llama Jóvenes a Programar, que la idea es entrenar a gente en GeneXus que no tenía todavía experiencia en programación. Había terminado el ciclo secundario, pero no tenía experiencia en programación. Dijimos, bueno, vamos a entrenarlo, vamos a ver si prestan atención, si les gusta y fundamentalmente si después pueden ser productivos. Luego de un año y medio de corrido ese programa, estamos muy contentos, ya llevamos entrenados más de 700 personas y muchas de ellas están trabajando de forma muy productiva en muchos lugares, así que digamos la idea de que ya tenemos la capacidad de poder entrenar a gente que todavía no sabe nada de programación es algo que probamos en Uruguay que es viable. De ahora en adelante vamos a querer hacerlo en otros países, de hecho ya estamos trabajando para hacer algo en México, etcétera. Así que bueno, ese es el primer camino, digamos, en el tema de la educación es cómo hacemos para la gente que no sabe nada de GeneXus que empiece en GeneXus. De cualquier manera también hay el otro componente, que es la otra punta. ¿Qué hacemos con los expertos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que tienen que investigar o aprender? Para eso quiero invitar a Fernando Brum, presidente de la ANI, para que nos cuente qué está haciendo con eso. Fernando, ¿cómo estás? Nicolás, por la invitación. Gusto. Una vez más aquí. Lo que estamos haciendo en esto es un proyecto que creo que es muy interesante, pues no es solamente para el Uruguay, sino que es para toda la región. Si pensamos que tenemos condiciones para generar un conjunto de cursos del estilo de diplomaturas, donde conjuguemos instituciones internacionales de primera línea con instituciones locales y donde haya una pata de plataforma y haya también una pata de emprendedurismo, de creación de nuevas empresas. En definitiva, el primer producto de este proyecto es una diplomatura en Data Science, que va a empezar en mayo del año que viene. Les recomiendo ir a la charla hoy a las 6 de la tarde, que Virginia Robano va a estar explicando. ¿Eso se va a dictar acá? Los detalles. Eso se va a dar en forma local y remota, con una modalidad de capacitación híbrida, y estamos cerrando en este momento con el MIT, estamos cerrando con el MIT alrededor del programa de micromáster en Data Science, estamos tratando de cerrar con Harvard alrededor del programa de negociación, también vamos a tener un track de emprendedurismo y los cursos van a ser parte en el Uruguay recibiendo estudiantes y parte remotos, pero no remotos al estilo de un MOOC, sino remotos con teacher assistants y con una asistencia de seguimiento a los estudiantes bien importante. Esto va a apuntar, por supuesto, a gente que está en la industria. Si claro. Esto es pasar a la siguiente pantalla de gente que está en la industria, no es un curso a nivel de pregrado. Entonces, este es el primer punto. Acá hay tres patas. Hay toda la gestión académica, que va a estar la UTEC trabajando en eso, toda la gestión de plataforma y de generación de este nuevo modelo de educación, donde está Ceibal, y todo lo que tiene que ver con la capacidad de generar nuevas empresas y la capacidad de integrar a los egresados a las empresas, donde vamos a estar trabajando en ANI, donde vamos a posibilitar que gente que venga al Uruguay se quede y forme su propia startup. Entonces eso creo que es muy importante, va a estar empezando el año que viene, una vez que se cierren los acuerdos internacionales que tenemos. Eso que dijiste, que hay una charla de esto en detalle, ¿no? La charla con los detalles es hoy a las 6 de la tarde, okay. Va a Virginia Robano, que es la gerente del proyecto, okay. Que está trabajando muy duro en esto. Perfecto. Hemos estado trabajando con Thales Lab también en la ANET, ya que te aprovecho acá arriba. Bueno, y aprovechamos porque en definitiva estamos cumpliendo un año del acuerdo de coinversión entre Thales Lab y la agencia. En ese proyecto de coinversión tenemos una coinversión conjunta y estuvimos preguntando hace un ratito, ya la empresa tiene un cliente en el área de blockchain. Otro de los tracks de ese acuerdo de coinversión es en pequeños vehículos autónomos, que te vemos siempre jugando con los pequeños vehículos autónomos, pero estamos esperando Tenemos algunos, hay varios que vamos a hacer una demostración acá y hay algunas charlas sobre el tema. Y yo creo que una cosa bien interesante además es el anuncio conjunto
que Thales Labs no solamente está participando en este programa de coinversión, sino que en el último llamado Thales Labs se ha transformado también en incubadora dentro del marco de las incubadoras apoyadas por ANI. No sé si podés comentar algo. Sí, eso nos permite, digamos, Thales Labs es el área de apoyo a la comunidad en la parte de spin-off y de startups, y ahora tenemos este nuevo paso más, podemos ayudar un poco más de forma inmersiva al ser incubadora. Bueno, esas son las novedades. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Para finalizar, déjenme hacer una reflexión con el lema del evento, digamos. Todos los años siempre pensamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el lema del evento? ¿Cuál es el lema del evento? Y como siempre aparece de casualidad, ¿no? Pero el asunto fue que un día, hablando con la gente de marketing, alguien viene y dice, mirá que tenemos un competidor que está diciendo tal cosa, inteligencia artificial y demás. Y yo le dije ahí al pasar, ¿no? Digamos, le digo, mirá, lo que pasa es dejarlo que hablen, porque hablar todo el mundo habla, pero hacer no. Y bueno, está, y dejamos así, y un día viene Gabriel y me dice, encontré el lema del evento, dice, The Power of Doing. Y en el fondo, digamos, lo que encontró Gabriel Simonetti era eso, digamos, un resumen que me parece que resume lo que somos, lo que es la comunidad GeneXus. Digamos, en un mundo donde todo el mundo tiene el poder de hablar, todos hablan, todos dicen. El que tiene el real poder es el que tiene la capacidad de hacer. Y si hay algo que ha distinguido a nosotros, es una comunidad que nosotros hacemos cosas. Digamos, cuando había que hacer aplicaciones cliente-servidor, hicimos aplicaciones cliente-servidor. Cuando había que hacer web, cuando había que hacer, no sé, chatbots, lo que sea, mobile, lo que sea. Siempre lo que nos distinguió no es lo que hablamos, sino lo que hicimos. Digamos, el power of doing. Por eso yo creo que le tengo muchas ganas a este lema. No sé si lo vamos a dejar solo acá para este evento o va a vivir muchos años más, porque de alguna manera creo que nos identifica. Lo que nosotros somos como comunidad es una comunidad que tiene el poder de hacer. Bueno, dicho esto, y dado que el algoritmo de Úrsula decidió que la versión estaba liberada, lo único que me queda a mí es hacer como que mando y decirle, en este sencillo, pero no menos emotivo acto, damos por liberada la versión GeneXus 16. Muchas gracias.